el libro de Mateo, capítulo 21, verso 12 al 13. Y también vamos a leer Juan, capítulo 2, verso 13 al 17, para poder introducirnos en el consejo de la palabra de esta hora que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? De transmitir este pensamiento, de poder hablar de su palabra. Entonces, el tema le titulé con la ayuda del Señor, mi postura en la casa de Dios. Y más, vamos a leer para poderle explicar lo que es la palabra postura. Y dice Mateo capítulo 21, todas las versiones que le voy a leer es en versión de Reina Valera del 60. Dice Mateo capítulo 21, verso 12 al 13, dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. En Juan capítulo 2, capítulo 2, verso 13 al 17, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Le leí estos dos evangelios porque el evangelio de Juan está hablando que dice casa de mercado, pero es más explícito en lo que está diciendo el evangelio de Juan. Pero el evangelio de Mateo nos está diciendo que es cueva de ladrones por todo lo que se cometía. Bueno, entonces yo le dije de que el tema le había titulado mi postura en la casa de Dios. ¿Por qué la palabra postura? La palabra postura dice que significa actitud o manera de pensar de una persona sobre alguien o algo. Y por esa razón estaba titulando mi postura en la casa de Dios, porque mientras estaba estudiando para poder hacer este tema, ¿verdad? Se me venía a la mente qué tema podía predicar, qué tema podía enseñar. Entonces, nuestra postura en la casa de Dios no está hablando, bueno, en el sinónimo dice que es una posición, es una actitud y una situación. Es una posición, bueno, también como nos sentamos es una postura, pero aquí está hablando de la postura es sobre la actitud o la manera de pensar de ciertas personas por alguien o por algo. Entonces, cuando Jesús dice que el evangelio de Mateo llega, el evangelio de Mateo dice y les habla que dice que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero también en el evangelio de Juan dice que lo habían convertido la casa de Dios en casa de mercado. Entonces en los mercados nosotros sabemos que escuchamos, bueno, cuando vamos a Centroamérica, ¿verdad? Porque aquí en la Walmart no se escucha mucho eso, el murmullo, pero sí se escucha, ¿verdad? Pero allá se escucha de todo. Uno tiene que hablar bien fuerte para que le puedan entender. Y la gente ofrece los productos y todo eso, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, la iglesia de Cristo en el mundo se convierte en casa de mercado. Y también en cueva de ladrones. Pero estoy hablando de la iglesia de Cristo en el mundo. Porque nosotros aquí se nos instruye, se nos da palabra sobre la cual nosotros todos vamos a ser juzgados por esa palabra que se nos ha impartido en esta casa.
vamos a dar cuenta de esa palabra por la cual se nos ha dado y nosotros no la hemos puesto por obra, nosotros no la hemos llevado a su debido cumplimiento. Vamos a ser juzgados por esa palabra. Y también, si la llevamos por obra, vamos a tener recompensa, vamos a tener premio por haber llevado esa palabra por obra. Entonces, si yo viniera y les preguntara que ¿cuántos sabemos que Cristo pronto viene? Amén, todos, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, ¿cuántos estamos preparados? Los amenes disminuyeran, ¿verdad? Porque saber qué pasó en el resto del día con los compañeros de trabajo o con el vecino, qué sucedió, y aún no los hemos reconciliado ni con Dios, ni con el vecino, ni con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto estamos preparados, verdad? Pero sabemos que Él pronto viene, porque señales que se están viendo hoy en día, señales de su cumplimiento, de su venida, pero señales que a nosotros también nos advierten como hijos de Dios que Él está pronto a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que se está santificando para Él. Entonces venimos nosotros aquí a la casa de Dios porque nosotros entendemos de que esta es una casa de Dios, donde su presencia desciende en este lugar. Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y dice que donde 2 o 3 en su nombre están congregados, dice que Él ahí está en medio de ellos. Entonces nosotros venimos con esa convicción a la casa de Dios. Pero aquí se nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad? De que yo le estoy diciendo esto porque hay personas de que cuando uno les habla y los invita a la iglesia, están diciendo tantas cosas, que esta iglesia no, Dios no me la recomienda, o esta iglesia hay esto y lo otro, que aquí queda mucha cosa aquí en la iglesia. Pero desde un principio la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, bueno, tenía esos ciertos problemas, porque en este momento Jesús, Él vio de que en la casa de Dios se estaba convirtiendo en cueva de ladrones y casa de mercado, dice un evangelio. Y vemos ese problema desde un principio hasta el día de hoy sigue surgiendo. Porque hay muchas cosas de que se hacen en la iglesia de que no se debían de hacer. Entonces por eso las personas, hay un mal testimonio de parte de la iglesia de Cristo y no quieren creer muchas veces, pero sabemos de que nosotros aquí se esfuerza por darse una palabra que es una palabra que es revelada, una palabra que es el Espíritu Santo quien la inspira a uno también. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia es inspirada, ¿verdad? Por Dios, por medio de su Espíritu Santo, pero también Él nos inspira el Espíritu Santo a nosotros para poder traer un tema, una palabra, un consejo de la palabra para poderlo exponer. Bueno, pero sobre todo le digo que el Señor va a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que se está santificando. Entonces nosotros venimos aquí a este lugar a recibir palabra para santificar nuestra vida. Porque cuando salimos de este lugar podemos ser otra cosa, pero aquí podemos estar bien bonitos, ¿verdad? Pero allá afuera podemos ser otra cosa. Entonces, muchas de las ocasiones que a nosotros se nos dificulta, bueno, estaba en la introducción, ¿verdad? Muchas veces se nos dificulta a tomar una decisión a nosotros de seguir a Cristo completamente, porque hay decisiones que las tomamos a medias y decisiones que venimos y las hacemos completamente de rendirnos al Señor. Entonces, bueno, como por ejemplo nuestro pastor ha dicho de que él no tiene opción, él va a seguir y a seguir, no tiene opción. Entonces, si yo le preguntara a cada uno, ¿verdad? ¿Y usted tiene opción, hermano, de regresarse al mundo? ¿Verdad? Entonces, hay decisiones que van a determinar en nuestra vida. La palabra decisión, esta es una determinación, dice que se toma sobre algo mediante la firmeza de nuestro carácter, pero eso es lo que define el grado del éxito o del fracaso en la vida de cada ser humano y en nosotros como creyentes también. Esa palabra decisión es la que nos va a definir el grado del éxito. Entonces, estas parten de los recursos internos que tengamos dentro de nosotros. Las decisiones, esas estas toman también parte y dependen del grado del conocimiento. Entonces, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, nosotros en este momento estamos teniendo un poco más de conocimiento, porque usted tal vez ya había leído esto, tal vez tiene una revelación diferente, pero
estamos agarrando conocimiento, entonces estamos entrando dentro de nosotros, estamos agarrando más recursos de los cuales nos van a dar un grado de determinación para tomar una decisión completa de seguir a Cristo, de no estar tomando las cosas como un juego, las cosas en Dios, porque muchas veces es lo que hacemos. Así que cuando usted y yo tomamos esa decisión de seguir a Cristo, Dios va a empezar a trabajar en nuestro carácter. Dios va a empezar a forjar un nuevo hombre conforme a la decisión que hayamos tomado. O sea, ya sea que sea una decisión completa o a medias. Porque, ¿qué les digo esto, mi amado hermano? Entonces les doy un ejemplo de las decisiones que han sido a medias y completas. Cuando Jesús dice que andaba con sus 12 discípulos, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60, encontramos cuando dice de que había mucho más discípulos, pero la palabra era tan fuerte que dice que se estaban yendo los discípulos. Y Pedro dice, Señor, se están yendo. Y el Señor le dice, pues, ¿querés irse ustedes también? Pues, adelante, están las puertas abiertas. Vemos de que Pedro, bueno, es revelado lo que se le da a Pedro, a quien más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es la revelación que se le dio al apóstol Pedro. Pero nosotros venimos aquí porque no tenemos opción. Porque venimos aquí porque venimos a alimentarnos de ese pan espiritual que nos ayuda a nuestra vida espiritual, a nosotros para santificarnos, para esperar el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él pronto vendrá y como dijo el hermano en la ofrenda, ¿verdad? ¿Quién va a resistir ese día? ¿Quién va a estar en pie el día de su manifestación? ¿Quién va a poder soportarlo? Nadie. Pero la palabra del Señor nos da a entender de que también vemos el ejemplo, tal vez no le voy a dar todos los puntos, tal vez me quede solo con la introducción para ser un poco breve. Pero lo que quiero dar a entender en este momento es de que tanto el rey Saúl como el rey David fueron ungidos por el profeta Samuel. Y los dos fueron ungidos y los dos fueron elegidos por Dios, pero cada uno tomó sus ciertas decisiones. El rey Saúl tomó una decisión a medias porque él no quiso obedecer completamente las órdenes que Dios le daba al profeta Samuel, al varón de Dios, sobre el cual él estaba dando las órdenes cómo regir su pueblo. Y él desobedeció. Y de ese momento, por su desobediencia, él no tomó esa decisión. Acordémonos que le dije al principio que los dos fueron ungidos por el profeta Samuel. Y el rey David también fue ungido, pero él tomó la decisión de seguir a Cristo, aunque ustedes saben que falló también. Pero él siguió. Entonces vemos esa manera de que tomaron esa decisión a Abraham cuando a Abraham se le dijo que saliera a la tierra de su parentela. Él tomó esa determinación de oír la voz de Dios, de que cómo se le reveló Dios y le dijo que saliera y obedecer y salir a tierra de que él no sabía dónde Dios lo iba a llevar, solamente se iba guiando por lo que Dios le decía, igual que nosotros nos guiamos por lo que Dios nos dice y así caminamos en el mundo, ¿verdad? Y así venimos como Zacarías que vamos para otro lado y de repente el Espíritu nos dice, no, a la iglesia. Y nos vamos para la iglesia porque el Espíritu es el que nos impulsa a venir aquí. Si no, usted no estuviera aquí también. Amén, qué bueno. Y la palabra de Dios es maravillosa y está llena de tantos ejemplos y grandes personajes que admiramos de su trayectoria. Cómo fueron llamados, cómo fueron que Dios los eligió. La Biblia nos dice que muchos de estos hombres, también mujeres, ¿verdad? Que Dios eligió como instrumentos para llevar a cabo su propósito. Habían hombres y mujeres con dificultades, pero Dios nos dejó todo esto como ejemplo en su palabra para que nosotros la tomemos como ejemplo y no fracasemos. Pero como les digo, nosotros, por toda la palabra que nosotros recibimos, vamos a ser demandados. No solo el predicador, sino todos. Porque todos somos expuestos a la palabra de Dios. Pero así como antes que el mismo Señor Jesucristo les predicaba, Él predicaba
Él estaba predicando y le predicaba a multitudes. Pero también dice que había un pueblo que se llama Betsaida y Capernaum que no creyeron a su mensaje. Y que el mismo Señor Jesucristo les estaba predicando. No era aquí, César o otro discipulador, Carlos o cualquier discipulador. No, el mismo Señor Jesucristo les estaba predicando y no creyeron. Entonces, qué difícil es para mucha gente el no creer al mensaje de la palabra. El no oír el mensaje de la palabra. Porque de esto el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces son 3 cosas también que yo ya se les había dicho en otra ocasión, de que bloquean nuestra entrega totalmente a Dios. Y estas 3 cosas son el temor, el orgullo y la confusión. Bueno, a mí me daba temor aquí, pero no temor de abrir mi boca para predicar, para hablar la palabra. Pensé que yo cuando yo estaba en El Salvador, pensé que venía preparado, pero me faltaba mucho. Y tenía temor. Aún sigo teniendo temor, pero es un temor diferente, porque ahora es un temor de que me voy a subir aquí, le voy a hablar de la palabra de Dios, de que el consejo de la palabra va a ser expuesto, de que la palabra es para mí, pero también para usted, y que vamos a ser mandados por esa palabra, la palabra que es expuesta. Entonces, ese es el temor que ahora tengo. Pero hay orgullo en la persona también de que bloquea, porque dice, no hombre, como yo me voy a ir a tirar a la alfombra o me voy a arruinar, bueno, una mujer se va a arruinar el maquillaje, o el pelo se van a despeinar, o las lágrimas le van a arruinar esto y lo otro. O sea, pero es un orgullo. Y igual en el hombre, no, dice, si yo no me le arrodillaba a nadie, como dice, y bueno, orgullo. Y confusión de muchas cosas que vienen y nos confunden, enseñanzas, doctrinas, culturas, que vienen y confunden y se malinterpreta de esa manera la total entrega hacia Dios. Cuando tomamos esa decisión de tomar una vida enteramente consagrada, esta decisión será puesta a prueba. Tomar una decisión de seguir a Cristo muchas veces nos implicará realizar tareas inconvenientes, nada gratas, costosas y aparentemente imposibles. Tomar una decisión completa de seguir a Cristo varias veces implicará ir en contra de lo que deseamos hacer nosotros mismos. Eso es cuando nosotros tomamos una postura y venimos a la casa de Dios y tomamos una postura de seguir a Cristo, de rendirnos a Él, va a ser que esto de que va a ir en contra de lo que nosotros mismos deseamos hacer, sino que va a ser lo que Dios nos va a regir y lo que nos va a dictar y que nos va a decir que nosotros hagamos, y va a ir en contra de lo que nosotros mismos deseamos hacer. Porque vamos a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí el morir es vivir, y el vivir es en Cristo. Pero va a ser cuando estemos llenos del Espíritu Santo, y esa postura que vamos a venir y tomar en la casa de Dios va a traer todo eso. Cuando Jesús estaba en el estanque de Betesda, un hombre paralítico que ya tenía 38 años, enfermo, dice la palabra, Juan capítulo 5, verso 1 al 16, Juan capítulo 5, verso 1 al 16, por lo que están anotando. Y ahí está diciéndonos, no se lo voy a leer porque son muchos versículos, pero lo puede buscar en su casa. Dice que tenía 38 años él de estar enfermo, pero llegó a esa iglesia, digamos, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor llegó, pero Jesús, porque acuérdense que Él fue como hombre, llegó a esa iglesia donde solo habían enfermos, pero Él podía ir a otro lugar donde había fiestas, pero no, Él tomó esa decisión de ir a cumplir la palabra de Dios, lo que se le había sido encomendado. En vez de ir a una fiesta, se fue a un lugar donde habían solo enfermos. Entonces, este hombre llevaba 38 años enfermo. ¿Se imagina usted 38 años enfermo? Pues casi toda una vida. Y vemos de que él estaba esperando que un ángel bajaba, descendía, dice, de tiempo en tiempo, bajaba, descendía y agitaba las aguas, y el primero que entraba a ese estanque era sano.
Pero vemos de que ahí en ese momento el Señor llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? Él dijo sí al principio, no. Empezó a decir, Señor, pero cuando yo que el ángel desciende, yo que voy a entrar al estanque, alguien más ya se ha entrado porque no tengo quien me entre al estanque, me lleve al estanque. Pero vemos de que el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta que le dijo a él, ¿quieres ser sano? Pero él empezó a decir, Señor, fíjate Señor de que, bueno, un ejemplo ahora en día, Señor, fíjate que Señor, el trabajo no me deja, Señor, esto y lo otro, Señor, aquí allá. Entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces tenemos alguna enfermedad y estamos esperando por una sanidad? Pero basta solo una palabra de Dios y nosotros somos sanos. Pero este hombre había pasado muchísimo tiempo ahí y llegó en ese momento el que le daba las órdenes a los ángeles. En ese momento llegó él mismo. Y lo maravilloso, mi amado hermano, de que ahí en el momento que él llega, si ese ángel hubiera bajado, tal vez ni hubiera agitado las aguas, sino que hubiera llegado con Jesús. Y no hubiera agitado las aguas, pero este hombre, el Señor le pregunta que si quería ser sano, pero él empieza a decir esto y lo otro y lo otro. Pero él le dijo, sí, bueno, él le dijo, extiende tu mano, bueno, levántate, y que se levantara y caminara, y que tomara su lecho y se fuera. Y bastaba solo esa palabra para que este hombre fuera sano. Pero vemos de que la iglesia, hoy en día, la iglesia de Cristo en el mundo, está sufriendo de enfermedades por falta de nuestra total entrega, de nuestra postura en la casa de Dios cuando nosotros venimos, por falta de nosotros de que los dones del Espíritu no se mueven, por falta de nosotros de que no nos entregamos totalmente a Dios, de que estamos cansados por el trabajo, estamos asoleados, tenemos tantas cosas, ¿verdad?, que hacer, y estamos turbados, afanados como Marta, y la mejor parte la dejamos de último, ¿verdad? Entonces, de esa manera la iglesia de Cristo en el mundo están sufriendo de tanta enfermedad, enfermedades espirituales como enfermedades de salud física, pero por nosotros mismos, porque nosotros no se mueven los dones del Espíritu. Estamos como este hombre paralítico, de que solo a la espera del milagro. Bueno, y si viene el milagro a nuestra vida, el milagro se cumplió en nuestra familia, en nuestros hijos o en nosotros mismos, y se nos olvidó, ahí quedó con el milagro, ya no seguimos más adelante, ya no nos enfocamos más en lo que es en la iglesia, en nuestra postura que vamos a tomar dentro de la casa de Dios, porque solo tuvimos nuestro milagro y se terminó todo. Yo recuerdo cuando nuestra niña más pequeña, pasamos por un proceso de casi 2 años llevándola al hospital y le decimos con mi esposa cuando... Bueno, es muy larga, pues sería un testimonio que darles, ¿verdad? Pero sería muy largo, pero al final el doctor la dio de alta en contra de todos los pronósticos y la dio de alta y diciendo de que por los chequeos que le hacía un doctor y el otro doctor, pero cuando las máquinas decían que estaba mal. Pero le digo a mi esposa, bueno, el doctor la dio de alta, pero con una advertencia. Entonces le digo, ¿qué es esta advertencia? Él dijo una advertencia física para su cuerpo, pero nosotros lo tomamos como una advertencia de no descuidar la oración sobre ella. Porque le digo a mi esposa, bueno, le dije yo, el doctor dice esto, pero ¿qué nos está diciendo Dios? Bueno, si se me descuidan. Entonces, en ocasiones cuando viene y sucede que en ella uno se descuida, empieza el problemita, pero con lo que dijo el doctor. Pero entonces a nosotros, yo rápidamente vengo y me acuerdo del milagro, de lo que Dios hizo, de la advertencia que dio el doctor. Pero nosotros debemos en nosotros mismos, de recordarnos que no debemos descuidar nuestra postura delante de Dios. Como Dios nos quiere a nosotros. No le estoy diciendo una postura de sentarse, sino la postura que vamos a tomar dentro de la casa de Dios. No desistir por nada dentro de la casa de Dios. Mire, es que... No quiero adelantarme mucho porque también el tiempo es corto, pero la cosa es de que
nosotros no debemos desistir, porque si obtenemos el milagro, muchas veces solo eso se quiere, porque a este hombre, al paralítico, dice que el Señor le dijo, cuando lo volvió a ver, le dijo, mira, no peques, porque cosa peor te va a pasar. Entonces, fue una advertencia. A nosotros el Señor nos dice de que vengamos, que vayamos a Él, los que estemos cargados, que estemos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Dice Mateo 11:28. Y nos dice que vengamos, y dice el Salmo 19:12, dice que ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Entonces, puede que esto también a nosotros nos está deteniendo a que tomemos una firmeza dentro de la casa de Dios, una postura en la casa de Dios de seguir a Cristo, de poder serle fiel, de poderle servir. Entonces, dice de que también, por eso él dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Es por eso que cuando tomamos una decisión de caminar en este camino de Cristo, tiene que ser una decisión completa y no a medias. Porque también en Mateo capítulo 11, verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero en el verso 29 dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Todo esto quiere decir que nuestras almas necesitan descanso de tanto trabajo que tienden a andar cargando tantas cositas que se vuelven una carga para el alma. Entonces, voy a hablar un poco también de lo que es la administración. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el yugo sea fácil y ligera nuestra carga? Recordemos que Jesús decía, venid todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero para todo esto tenemos que tomar una decisión de buscar ayuda. ¿Me refiero a cuál ayuda? A buscar el hombre de Dios. A buscar el ángel de la iglesia. Es duro, ¿verdad? Porque muchas veces queremos andar esa carga y no botarlas, pero esa carga nos están haciendo peso para volar. Esa carga nos están haciendo peso para podernos santificar. Pero es necesario de buscar la ayuda. El Señor Jesús dijo, me voy. Que era necesario que se fuera para que el Espíritu Santo descendiera. Él no los dejó solos. Pero él dijo, ya que en la casa de mi padre hay muchas moradas, no dijo que a preparar iba. Pero él dejó un orden. Y en el orden le estoy diciendo de que es necesario buscar al hombre de Dios. También él dejó los 5 ministerios, por los cuales tenemos que nosotros buscar al hombre de Dios para que esas cargas sean ligeras. Si el salmista estaba diciendo, líbrame de los que me son ocultos, tal vez ni se acordaba. Y nosotros hay veces de vez en cuando nos podemos acordar, pero ahí lo andamos. Pero es necesario que nosotros vengamos a administración, si es posible hasta liberación, que no nos dé vergüenza. Porque es mejor que aquí en la tierra pasemos esa vergüenza y no en el cielo. Entonces es necesario de que nosotros busquemos la ayuda del hombre de Dios, que nos acerquemos al hombre de Dios, porque si no lo hacemos, no lo vamos a estar santificando nosotros mismos, porque tenemos que santificarnos para ver al Señor, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aunque sea un predicador que llene estadios, al diablo no le preocupa. Aunque sea un predicador que tenga millones de personas, al diablo no le preocupa. Lo que le preocupa al diablo es que usted y yo nos santifiquemos. Eso es lo que le preocupa al diablo. Que nosotros nos santifiquemos. Porque él sabe que entonces va perdiendo todo. Pero consejerías, preguntas personales, tantas cosas como administración, hasta la liberación. Eso es lo que hay que buscar nosotros. Es necesario para poder nosotros seguir, levantar un vuelo. Porque si no, eso nos va a hacer un peso en nuestras almas y no vamos a ser libres para poder consagrarnos para el Señor. Dice, bueno, para poder hacer esto en nuestras almas que descansen y estén en el trabajo. Ahora quiero volver a este verso, de Mateo.
Cuando está diciendo mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en casa de ladrones. Vemos de que el Señor ahí en ese momento, como le digo, la postura que nosotros debemos de tomar, que aunque ahí en ese momento, aunque Anás, Caifás son los que estaban, que dice que ellos fueron los que dijeron de que crucificaran a nuestro Señor, lo entregaron a muerte, pero él es el sumo sacerdote en ese año, y el Señor llegaba ahí y decía que esa era casa de Dios, aunque estaba Anás ahí ministrando, esa era casa de Dios. Entonces yo les había dicho esto ya en una ocasión, de decir que yo no reconozco autoridad porque la persona se lo merezca. No pensar de que solo porque la persona se merece voy a reconocer la autoridad, solo porque esta persona se lo merezca, no. O porque la persona sea digna de reconocer autoridad. No, nosotros debemos de reconocer la autoridad que Dios ha puesto o depositado en esa persona. Esa es la autoridad que nosotros debemos de reconocer, porque Dios ha depositado esa autoridad en la persona. Y porque el reconocer autoridad atrae bendición, de lo contrario acarrea condenación para sí mismo, dice Romanos capítulo 13, verso 2. Entonces Juan dice que la casa de mi Padre, dice, será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en casa de mercado. Pero dice que sus discípulos se acordaron en ese momento que estaba escrito, el celo de mi casa me consume. Salmo 69, 9, ahí lo puede encontrar. Entonces este es el énfasis que quiero hacer, de que el Señor se había enojado, enfurecido por lo que estaba sucediendo en la casa del Padre, en la casa de oración. Si en aquel tiempo él estaba enfurecido por lo que estaba haciendo, ¿no será que el Señor por eso no los bendice? ¿No será que el Señor por eso no los sana? Porque nuestra postura delante de la casa de Dios seguimos jugando. Bueno, no en esta iglesia, son de las iglesias que nos están viendo tal vez por ahí, por internet, ¿verdad? Tal vez no esta, pero ¿será que el Señor por eso si en aquel tiempo se había enfurecido? Dice Juan que Él hizo un azote, dice que lo hizo Él. Se tomó su tiempo para hacer un azote de cuerdas. Y los discípulos, tal vez viéndolo ahí, lo que Él estaba haciendo, ese azote de cuerdas, pero Él lo hizo para poder sacarlos a todos de ese lugar. O sea, que ya que hoy en día no hay respeto por la casa de Dios. Eso es lo que le decía, no hay respeto por la casa de Dios. Hay buenos ministros, sí, claro que los hay, buenísimos ministros de la palabra y gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Porque si no fuera por ellos, ahorita la iglesia cristiana, la iglesia en el mundo, ¿verdad? Estuviera más perdida de lo que está, porque ya no hay respeto para nada, se pierde respeto en todo en la casa de Dios, ya que queremos hacer lo que mejor se nos parezca a nosotros, queremos hacer lo que a nosotros se nos parezca, y hacemos y deshacemos con la casa de Dios, y se pierde todo respeto por la presencia de Dios que se manifiesta en su casa cuando nos reunimos. Porque vemos de que también nos está diciendo de que, ¿por qué le digo esto? Porque dice que aún Juan, cuando Pedro y Juan iban a la hora novena, a la oración, después que habían crucificado a nuestro Señor, ellos iban al templo a la oración. Entonces ellos tenían instrucciones de que era casa de oración. Por eso les decía, no reconocer autoridad porque la persona sea digna o porque la persona se la merezca, no, reconocer la autoridad que Dios deposita en las personas que pone Él al frente. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Salmo 22, que dice, pero tú que habitas entre las alabanzas de Israel, es porque nos está diciendo que Él habita en medio de nosotros. Entonces se menosprecia todo, lo que se menosprecia el servicio. Y poner un ejemplo, quería decirles, ¿verdad? También de que
como en los trabajos circulares que tenemos, que hay reglas en las compañías y bueno, tantas reglas que hay. Usted sabe, ¿verdad? Trabajar en una compañía, hay muchas reglas y son muy estrictos. Y nosotros nos sujetamos a lo que dicen los jefes, porque nos pagan, porque recibimos un cheque. Entonces venimos a la casa de Dios y muchas veces no queremos hacer las cosas porque aquí no debemos nada, no hay pago, no tenemos un cheque en la casa de Dios y queremos hacer las cosas como a nosotros se nos plazca porque aquí no hay pago. Y lo podemos ver así, pero el pago se lo va a dar el Señor cuando esté ante el tribunal de Cristo. Ahí va a ser su recompensa, aunque aquí también, si se porta bien, nos portamos bien, aquí también, pero que no nos ate también esa bendición de tener una postura delante del Señor que nos ayude a nosotros a poder entender el propósito por el cual nos creó y nos puso en esta tierra. Dice en Mateo capítulo 25, verso 34, dice, aquí le voy a leer un pro y un en contra. Dice Mateo 25, 34, dice, entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice Mateo 25, 41, esto es en contra. Entonces él también les dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego no es preparado para el ser humano, pero como por desobediencia hay cupo también ahí, hay lugar. Entonces vemos de que aquí hay una bendición, porque Él nos llama benditos de mi Padre. El Señor Jesús le va a decir, venid, benditos de mi Padre, a los de su derecha, pero a los de su izquierda los maldice. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros aquí, con lo que hacemos en esta vida, nos están anotando en un libro, en el cual vamos a ser juzgados por eso. Ya sea que hagamos un buen o un mal servicio, que amemos o no amemos congregarnos, está siendo anotado en un libro. Entonces, otro ejemplo de que el rey David decía que es mejor un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Un rey diciendo eso. Nosotros cuando vemos en la tele y vemos la postura que toman los soldados allá en Inglaterra, que no se mueven para nada, aunque les están tomándose fotos o le hagan lo que le hagan, ellos no se mueven. Tienen una postura firme en obediencia a un hombre. Bueno, es una mujer, pero en obediencia tienen una postura firme. Les hacen señas de todo, ¿verdad? Y la gente quiere hacerlos reír, porque quieren hacer virales en las redes sociales. Y vemos esa postura que ellos toman. Ahora, si nosotros tomamos una postura así en la casa de Dios y venga lo que venga, nosotros no nos moviera, el Señor va a decir, venid, benditos de mi Padre. Pero si nos empiezan a hacer una cosa y la otra y nos desisten de la postura que tenemos en la casa de Dios, a los de la izquierda, que no nos conviene para nada. Entonces, esto también está diciendo que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. También el rey David, reconociendo que era mejor un día dentro de la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Eso está hablando casi de 3 años fuera de la casa de Dios, que para él era mejor un día, un rey. Y un rey tiene más ocupaciones que cualquiera de nosotros. Pero nosotros muchas veces nos ocupamos tanto que no tenemos tiempo para congregarnos. O decidimos también qué días podemos venir y qué días no. Y bueno, tantas cosas que suceden para no estar nosotros congregados. Bueno, y también David dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Él demandaba una cosa, estar todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Hermanos, esto les digo porque muchas veces estamos viendo y haciendo cosas que desisten de una verdadera entrega a Dios. Y estamos como cuando Samuel, él estaba triste, y porque el pueblo le pedía un rey como el de las otras naciones. Les pedía un rey
que lo rigiera como las otras naciones, cuando el mismo Dios es el que gobernaba a este pueblo a través de los profetas. Pero el pueblo ya no quería más eso, sino que quería un rey, porque las otras naciones se mira bien bonito, que hacen desfiles con las carrozas los reyes, entonces queremos un rey. Y Dios les da una advertencia acerca de tener un rey hombre entre ellos, y aún así ellos quieren rey, porque no querían el dominio de Dios en medio de ellos, sino que querían de un rey. Entonces cuando les decía, eso lo contamos en 1 Samuel capítulo 8, o sea que les decía que hay buenos ministros del Señor, y hay buenos ministros del Señor en estos días, todavía aún encontramos buenos ministros del Señor, de que nos están predicando la verdad, que nos están predicando rectamente lo que debemos de decirnos, y haciéndolo de la manera de que nosotros podamos educarnos para ir a un reino, al reino eterno, porque allá tenemos que saber cómo comportarnos, porque si no nos comportamos aquí en la tierra, ¿cómo vamos a poder ir al cielo de esa manera? De ninguna manera vamos a poder ir. Bueno, eso mismo le pasa ahora a las iglesias, que tantas enseñanzas, ¿verdad? Que hacen una cosa, hacen lo que otra, y dicen yo tengo la verdad, que tú tienes la verdad. Entonces eso está confundiendo mucho a la persona, al creyente en Cristo Jesús, porque hay una iglesia aquí, luego se dividen y abren otra iglesia, luego los otros se discutieron y volvieron a abrir otra iglesia, y tal vez aquí no se ve mucho, pero allá en Centroamérica se mira de que hasta 3 casas separan una iglesia de la otra, y hay tantas iglesias, porque hay tantas maneras o tantas ideologías que tiene la persona en poder predicar la palabra y decir que tienen la verdad. Pero ¿por qué no nos enseñan a hacer que somos peregrinos en esta tierra, que solo estamos de un pasoncito por esta tierra? Que nos enseñaran eso nada más, ¿verdad? Pero imagínense de que abren una iglesia aquí, otra iglesia allá, porque tenemos la verdad, y bueno, hay tantas cosas. Bueno, pero en el Salmo 69:9 le decía de que dice, el celo de tu casa me consume. Los discípulos se recordaron que estaba escrita esa palabra. Ellos recordaron eso porque el Señor estaba enfurecido. Entonces nosotros debemos de tomar una postura aquí determinada, con una decisión correcta en seguir a Cristo, porque el Señor, si en aquel tiempo se enfadó, que no estaba tan grave la cosa como ahora en estos días, que el hombre ha llegado a una depravación muy terrible, y el Señor se puede enfadar con su iglesia. Entonces dice también que en Juan capítulo 2 verso 15, es cuando está diciéndole que hizo un azote. La iglesia no solo se acercan a aquellos que reconocen que este lugar es un lugar de oración, adoración, sin importar quién sea el vaso que esté usando Dios en ese debido momento. Las personas se van a acercar a la casa de Dios sin importar que el vaso que está en ese momento, porque ellos reconocen de que es casa de Dios y puerta del cielo, este lugar. Entonces, también el Señor quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. El Señor nos dice a nosotros que depende de nosotros que Él nos vea, que Él nos oiga, y que su presencia esté con nosotros, o se aleje su presencia de nosotros. De nosotros mismos depende de nuestra determinación, de nuestra postura dentro de la casa de Dios. Desde el principio Dios quiso hacer presencia con el hombre, pero el hombre siempre se ha escondido. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La dicha de nosotros es de que el Señor quiere habitar en medio de nosotros. Y nosotros queremos habitar en el Señor. Esa es una pregunta, porque nosotros, verá, él le pidió a Moisés que hiciera el santuario. El rey Salomón hizo un templo para que él habitara ahí. Y su presencia iba a estar ahí, dice. Iba a estar, entonces el Señor, Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta su venida. O sea, Él va a estar por siempre y para siempre con nosotros, pero Él ha prometido ahorita que estamos en este cuerpo de pecado, Él ha prometido estar con nosotros, en ayudarlos en nuestras tribulaciones, en ayudarlos en nuestras pruebas, en las luchas, en todo lo que tengamos, Él ha prometido. Miren, mi amados hermanos, que así como este hombre paralítico que tenía 38 años de estar enfermo, que aún así nosotros, aunque estemos enfermos, como también habla de Pablo, que también tenía su aguijón,
que así aunque estemos enfermos, el Señor ha prometido y está ahí con nosotros, ayudándonos a poder sobrepasar esa prueba, ayudándonos a pasar sobre esa lucha. Porque cuando el Señor ha prometido, Él lo que Él promete lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Él ha prometido que está con nosotros y siempre lo va a estar, aunque nosotros lloremos. Aunque nosotros estemos tristes, Él ahí va a estar con nosotros. Solo que es necesario de que esa prueba, de que esa lucha, de que lo que está pasando, esa situación de salud financiera, lo que esté pasando, es necesario que pase para que nosotros nos fortalezcamos más, para que nosotros podamos de la manera de poder amar más a Dios. Porque si no aprendemos a amar al Señor, ¿cómo nos vamos a santificar? No vamos a podernos ir con Él en su venida, o si viene el día de nuestra muerte, estar preparados para ese día, de que la muerte no los tome por sorpresa, que no estamos preparados y no va a venir la muerte y le vamos a decir, muerte, espérate, me voy a reconciliar. No, no va a haber tiempo, porque no da tiempo. Y estar nosotros preparados para eso. Adán le dice el Señor, ¿dónde estás? Él dice, tuve miedo. Él se escondió por causa del pecado. Entonces el hombre por causa del pecado se esconde la presencia de Dios, y el hombre por la causa del pecado no tiene una postura dentro de la casa de Dios porque tiene pecado. Ese pecado no lo hace tomar una postura de servirle a Dios definitivamente. Por causa del pecado. El pecado ha venido a hacer una separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque desde el principio con Adán él se escondió porque tuvo miedo, porque estaba desnudo por el pecado. Entonces ese pecado a nosotros nos hace desistir de una postura correcta dentro de la casa de Dios. Y nos hace desistir muchas veces y salir corriendo de la casa de Dios. Por cualquier cosa, una mala mirada. Y por cualquier cosa, porque no saludó al de la bienvenida, y porque el líder de Ujieres no le da buenas instrucciones a los Ujieres, que no saluden bien a la gente, que tengan una buena sonrisa, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa los hace desistir, cualquier cosa. Pero aunque nos llueva, como dicen en el mundo, nos llueva sobre mojado, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que nosotros no desistamos. Es por eso que el hombre sigue escondiéndose. Bueno, en Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y para ir concluyendo, voy a leerles Eclesiastés capítulo 3, verso 17. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 17. Y dije, yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo, y para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Mientras estamos en este cuerpo, hay un tiempo para todo. Dice el escritor de Eclesiastés que hay un tiempo para todo, porque él está diciendo, y vi debajo del sol. Y dice, y vi debajo del sol, en lugar del juicio, allí había, en vez de juicio, ahí había impiedad. En lugar de justicia había iniquidad. Entonces está diciendo que hay un tiempo, mientras estemos en este cuerpo, para todo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, un tiempo para gozar, hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, hay un tiempo para todo. O sea, Jesús desde niño reconocía que el templo era el lugar de adoración. Zacarías dice que era guiado por el Espíritu al templo. Entonces, aunque nosotros digamos, esa persona no es digna, no se merece reconocer la autoridad, nosotros lo hacemos porque Dios ha depositado autoridad sobre las personas que Él ha puesto dentro de una iglesia y sujetarnos. Ahora bien, en esto quiero que me ayude. Quiero que me ayude usted y se lo diga bueno, porque aquí, ¿verdad? Todos amamos la presencia de Dios, los que estamos en este lugar. Por eso estamos aquí. No porque estuviéramos en la casa, ¿verdad? O en otro lugar de compra, ¿verdad? O bueno, preparando algo para irse de paseo, pero cualquier cosa, ¿verdad? Quiero que le diga esto. ¿Qué vas a hacer? Dígaselo a la persona.
pero usted se lo comparte a otro, pero dice, ¿qué vas a hacer cuando llegues al cielo? Ajá. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al cielo si no quieres pasar un momento aquí en la tierra en la presencia de Dios? ¿Qué vas a hacer en el cielo? Si en la tierra, aquí en la tierra, no queremos pasar un momento en la presencia de Dios, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Si va a ser por la eternidad. Amén. Y recordémonos de que Él siempre ha querido habitar en medio nuestro. Nosotros debemos de tomar una postura de que no nos haga desistir del camino y de ver el blanco que es Cristo. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios, una vez más, Señor amado, le hemos sido expuestos al consejo de su palabra, bendito Dios, y le pedimos, Señor amado, de que su palabra haga eco en nuestra vida, Señor amado, de que nos ayude usted, Señor amado, a tener Señor amado, una postura nosotros dentro de su casa, de que no los haga desistir, Señor amado, que cada decisión que tomemos sean guiadas por su Espíritu Santo, bendito Dios, que día con día, que cuando salgamos, Señor amado, hoy de este día, Señor amado, vengamos anhelando por estar nuevamente, bendito Dios, reunidos en su casa, Señor amado, que amemos su presencia, bendito Dios, que al venir aquí a su casa nosotros podamos reconocer, Señor amado, la grandeza suya, Señor amado, y sabemos de que usted, Señor amado, quiere habitar en medio nuestro, bendito Dios. Nosotros deseamos, bendito Dios, ese momento, Señor amado, en el cual su presencia desciende en esta casa, bendito Dios, porque sabemos que este lugar es casa suya, Señor amado, es un lugar de adoración y oración, Señor amado. Pedimos perdón, Señor amado, porque si nosotros no nos hemos decidido, Señor amado, aún servir, Señor amado, y poder ponerlo todo a sus pies, Señor amado, nuestra vida, Señor amado, todo nuestro ser, Señor amado, le pedimos de que sea usted ayudando a cada uno, Señor, de los que hoy fuimos expuestos a esta palabra, bendito Dios, aún los que nos vieron en los medios de comunicación, Señor amado, le damos gracias por ellos, Señor, y le pedimos, bendito Dios, que cada uno, bendito Dios, de lo que escuchó esta palabra, Señor amado, sea justicia delante de los ojos de todos los hombres, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese en nuestras vidas, Señor amado. Y le pido, Señor amado, que si hay alguna necesidad, cualquier necesidad, Señor amado, de sanidad, usted, Señor amado, hoy, bendito Dios, le pedimos que sea usted el doctor por excelencia, Señor amado. Le pedimos, Señor amado, por nuestro pastor Ángel Quiñones, para maravilloso Dios. Le pedimos, bendito Dios, lo cubrimos con la sangre de Cristo y pedimos por su salud, Señor amado, que sea usted restableciendo esa salud, Señor amado, que necesitamos aquí de Él, Señor amado, porque Él es el varón que usted ha puesto en esta casa, bendito Dios. Usted es el ángel que usted ha puesto en esta casa y tenemos esa necesidad, Señor amado, porque necesitamos el pastor, Señor amado, porque no podemos ser ovejas sin pastor, bendito Dios. Nosotros reconocemos, bendito Dios, de que Él es el varón que usted ha puesto aquí, bendito Dios, y necesitamos, bendito Dios, que su salud sea restaurada, bendito Dios, de que siempre, siempre, Señor amado, sea el guiado por su Espíritu Santo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese en su vida, Señor amado. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.